Arcadia Sonora es una empresa de postproducción de sonido para medios audiovisuales. El proyecto a través de Ecocrea lo que hicimos fue realizar la implementación acústica de este estudio y del otro estudio para poder trabajar lo mejor posible, ofrecer el mejor sonido a nuestros clientes. Recibimos el dinero, ejecutamos el proyecto, enviamos los resultados a Ecocrea. Al poco tiempo después recibimos el certificado mediante el cual se le daba el reconocimiento del 165% a nuestro aportante. Ecocrea brinda una gran alternativa a los que estamos empezando, a los que tenemos pequeñas empresas, para hacer inyecciones de capital en proyectos culturales en nuestras empresas. Además que le podemos ofrecer un muy buen negocio a las personas que son los aportantes, inversionistas. Con la convocatoria Cocrea 2022 puedes obtener aportes hasta del 100% para el desarrollo de tu proyecto. Muy buenas tardes a las personas que nos acompañan en esta nueva sesión de socialización de la convocatoria Cocrea 2022, una oportunidad maravillosa para promover el desarrollo de los sectores culturales y creativos en todo el país. El día de hoy, siguiendo con los temas específicos, vamos a hablar específicamente de las fases de la convocatoria y con especial énfasis en el proceso de evaluación de los proyectos. Como ustedes bien saben, una vez ustedes le dan clic al botón postular en la plataforma que está en cocrea.com.co, el proyecto entra en una serie de fases en las cuales se revisa que cumpla con los requisitos de la convocatoria y que efectivamente sea un proyecto que está bien formulado y cuenta con todas las condiciones para ser ejecutado. En primer lugar, el proyecto entra a una fase que es la revisión de requisitos, de la cual ya hemos hablado en otras sesiones y en la cual se verifica que se cuente con la documentación completa de la convocatoria, que adicionalmente el titular cumpla con los requisitos de trayectoria y de actividad económica, cultural y creativa que se establecen, y adicionalmente en los casos en que se requieran soportes adicionales, como para la modalidad de proyectos con aportes de terceros o para las modalidades de proyectos sin aportante identificado, así como algunas tipologías específicas de proyectos, pues se incluyan estos anexos. Sin embargo, para eso ya hemos desarrollado otras socializaciones y asimismo está el texto de la convocatoria. Como el tiempo acá es limitado, quisiera que hoy nos centráramos en algo que es fundamental y es la evaluación de los proyectos. La evaluación de los proyectos es el proceso mediante el cual se verifica que los proyectos realmente corresponden con el tipo de proyectos para los cuales está dirigido este incentivo tributario, este maravilloso beneficio que brinda Cocrea, y asimismo que los proyectos cuenten con características de viabilidad y de calidad que permitan una adecuada ejecución. Aquí en ningún momento queremos descabezar proyectos, queremos cerrar las puertas, sino por el contrario, queremos que al momento de iniciar la ejecución, de recibir unas inversiones o donaciones, pues los proyectos se puedan ejecutar de una manera adecuada, que ustedes no se vayan a ver en problemas porque probablemente no contemplaron un gasto o porque no tuvieron en cuenta algún mecanismo para hacer seguimiento a las acciones. Y en este sentido, lo que se busca en el proceso de evaluación es seguir contribuyendo al fortalecimiento de capacidades del sector. Entonces, sin más preámbulo, comencemos a hablar de este proceso de evaluación de proyectos de la convocatoria Cocrea 2022. Este año, buscando brindar la mayor calidad para el proceso de la convocatoria, la evaluación se realizará de manera conjunta entre la Universidad Jorge Tadeo Lozano y especialmente el cuerpo docente de la Facultad de Artes y Diseño, que cubre buena parte de los campos culturales y creativos contemplados en esta convocatoria, y asimismo participarán en este proceso los evaluadores expertos que forman parte del banco de evaluadores de Cocrea. Con este gran equipo de evaluadores que tenemos, pues buscamos que a cada proyecto se le pueda asignar un evaluador específico teniendo en cuenta las características del contexto y del campo cultural y creativo en el cual se inscribe el proyecto. Es decir, que las personas que evalúan los proyectos no solo conozcan de formulación y ejecución de proyectos, sino que también conozcan las particularidades del ecosistema cultural y creativo de los proyectos que se presentan. Con base
En ese conocimiento, los evaluadores van a realizar una calificación de cada iniciativa sobre una escala de 100 puntos. Los proyectos que obtengan de 1 a 50 puntos serán descalificados sin posibilidad de subsanar, pero tendrán la posibilidad de presentar un nuevo proyecto teniendo en cuenta las observaciones, siempre y cuando pues esté abierta la postulación, la plataforma de postulación y pues la convocatoria no se haya cerrado. Los proyectos que tengan un puntaje entre 51 y 79 puntos podrán subsanar, es decir, realizar ajustes teniendo en cuenta las observaciones que haya realizado el evaluador, para el cual tendrán un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación por parte de COCREA. Y los proyectos que tengan un puntaje entre 80 a 100 puntos serán aprobados. Es decir, contarán con el aval y serán susceptibles de recibir inversiones o donaciones cobijadas por el incentivo tributario. Este proceso de evaluación tomará en general 15 días hábiles desde el momento en el cual el proyecto superó la fase de revisión de requisitos. Para los proyectos de titulares que hayan ejecutado y finalizado proyectos a través de COCREA, este proceso podrá tomar hasta 10 días hábiles, y para los proyectos que tengan unos valores de más de 3.000 millones, pues el proceso tendrá hasta 20 días hábiles. Aquí es importante señalar que el proceso de evaluación será igual para todas las modalidades. Sin embargo, sí existe una diferencia muy particular para los proyectos que se inscriban en el campo elegible de infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas. De acuerdo a lo establecido en el decreto 697 de 2020, estos proyectos no serán evaluados por COCREA, sino que serán evaluados directamente por el Comité de Infraestructura de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, que es una instancia del Ministerio de Cultura. En este sentido, los proyectos antes de su postulación deberán ser postulados ante el Ministerio de Cultura, remitidos al Ministerio de Cultura, y para la postulación se requiere o el radicado de ese trámite o el concepto favorable ya expedido por el Ministerio de Cultura. Pero para ello los invito a que consulten en detalle la sección 8.4.4, donde verán los pasos a seguir para la postulación de proyectos de infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas. Aquí solo quiero hacer una advertencia, y es que tengan muy presente que este proceso es diferente, así que si su proyecto incluye un escenario de espectáculos públicos de las artes escénicas y lo inscriben en otro campo elegible, pues muy seguramente en el proceso de evaluación este no podrá continuar, pues debe ser evaluado por el ministerio y no por los evaluadores agrupados por COCREA. Ahora, entonces, entremos a ver cuáles son estos criterios de evaluación sobre los cuales se va a otorgar este puntaje, que puede ser de hasta 100 puntos. Los criterios de evaluación, que no se los inventó COCREA, sino que están establecidos en el decreto 697 de 2020, son los siguientes. En primer lugar, la correspondencia del proyecto con los campos elegibles descritos en el decreto, por un puntaje máximo de hasta de 20 puntos. También se revisará la pertinencia y viabilidad técnica del proyecto con un puntaje de hasta de 20 puntos, la consistencia del presupuesto con el proyecto por hasta 20 puntos, la consistencia financiera del proyecto y la relación entre el presupuesto del proyecto y el monto del incentivo solicitado por hasta 15 puntos, las fuentes de financiación hasta por 5 puntos, el impacto social hasta por 10 puntos, el impacto en la vida cultural y desarrollo de la economía creativa hasta por 10 puntos, y de manera adicional, como un bonus, los titulares de proyectos que hayan sido ganadores en alguna oportunidad de los programas nacionales de estímulos o concertación del Ministerio de Cultura y que adjunten los soportes pertinentes, podrán tener una bonificación de hasta 5 puntos. Esto sin superar nunca el tope de 100. Es decir, que si tuvieron el puntaje máximo en todos los criterios y además tienen el soporte de que ganaron en estímulos o concertación, pues no se les agregarán estos 5 puntos porque ustedes ya completaron el puntaje máximo, que es de 100 puntos. Pero ahora miremos en detalle qué quiere decir cada uno de estos criterios y qué recomendaciones podríamos tener en cuenta para que al momento de que nuestro proyecto sea evaluado, pues le vaya muy bien.
Entonces, comencemos con el criterio de correspondencia del proyecto con los campus elegibles descritos en este decreto. Esto quiere decir básicamente que el proyecto se inscriba con claridad en los sectores culturales y creativos cobijados por los artículos cuyos números ustedes pueden ver ahí y que forman parte de la estructuración normativa de este mecanismo. Y adicionalmente, se verá que las actividades del proyecto correspondan al ecosistema de valor del sector cultural creativo en el cual se inscriben. Como ustedes habrán podido ver en la convocatoria, los campus elegibles son proyectos de economía cultural y creativa, planes especiales de salvaguardia, infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas y áreas de desarrollo naranja. Estos son los 4 grandes campus elegibles de los proyectos que se pueden presentar acá. Sin embargo, todos ellos se podrían englobar dentro de la primera característica, que son dentro del primer campo, que es proyectos de economía cultural y creativa, pues todos ellos contribuyen al sector. Y para ello, quiero que hagamos una referencia muy específica a qué hablamos, a qué nos referimos cuando hablamos de economía cultural y creativa. Este tema de la economía cultural y creativa está reglamentado en Colombia por la Ley 1834 de 2017, que también es conocida como Ley Naranja. Y en esta ley se dice: las industrias creativas comprenderán los sectores que conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural y o aquellas que generen protección en el marco de los derechos de autor. En este sentido, es muy importante que al momento de hacer nuestra postulación nos preguntemos si realmente nuestro proyecto se inscribe en esta definición. Entonces, tengamos en cuenta siempre estos 2 elementos: bienes o servicios que conjugan la creación, producción o comercialización de bienes y servicios basados en contenidos de carácter cultural, es decir, nuestro producto está basado en las tradiciones de una comunidad, estamos prestando un servicio relacionado con la creación, con la formación artística y cultural, con la protección de nuestro patrimonio, con el turismo cultural, es decir, que realmente hay un elemento cultural a la base de nuestra actividad, o que se trate de una actividad protegida por el derecho de autor, como lo son la creación literaria, la creación artística en sus diferentes expresiones. El software es una actividad que está, la creación de software es una actividad protegida por el derecho de autor. Entonces, revisemos muy bien que se inscriba dentro de estas características para estar seguros de que este es el mecanismo adecuado. Existen muchos otros mecanismos de apoyo al emprendimiento, de apoyo a la economía, que pueden cubrir de pronto su sector y tal vez este no sea el más adecuado. Por ejemplo, para ciencia y tecnología está el Fondo Caldas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En ese sentido, es muy importante que se revise la pertinencia dentro de esta convocatoria. Y asimismo, es fundamental, y ya pasando al segundo criterio, que se revise la pertinencia y la viabilidad técnica del proyecto. Este criterio, que puede dar hasta 20 puntos, básicamente busca evidenciar que los objetivos del proyecto sean específicos, medibles y alcanzables, que el proyecto defina con claridad el problema u oportunidad de abordar y plantea acciones pertinentes, es decir, que reconoce el contexto y que las acciones que se plantean son adecuadas para el contexto que se plantea. También se busca que el proyecto esté descrito de forma clara, completa y con suficiente nivel de detalle, que la descripción del proyecto demuestre que puede realizarse en el tiempo definido, con los recursos descritos y a través de las actividades propuestas. Y para el caso de los proyectos que se postulen en la modalidad de proyecto sin aportante identificado, pues que se cuente con un plan de gestión de inversiones o donaciones que sea claro y que presente una estrategia consistente. Recordemos que este plan de gestión de inversiones o donaciones es uno de los formatos específicos que se deben entregar para esta modalidad de proyecto sin aportante identificado. En el tercer criterio se mirará la consistencia del presupuesto con el proyecto, y aquí hago especial énfasis en la importancia del presupuesto para la evaluación de sus proyectos. El presupuesto es la hoja de ruta para la ejecución financiera, y en este sentido, un proyecto que no tenga un presupuesto claro y adecuado, pues en primer lugar, va a tener problemas en el momento de su ejecución.
Y en segundo lugar, pues va a ser muy difícil de verificar, va a ser muy difícil hacerle un seguimiento adecuado al proyecto. Por lo anterior, disculpen, pues al momento de evaluar, se revisará en primer lugar que todos los gastos incluidos en el proyecto sean gastos aceptables, es decir, que no correspondan con ninguna de las restricciones que se señalan en la convocatoria. También se revisará que los gastos obligatorios estén incluidos, y los gastos obligatorios son, para los que no los tengan presentes, son el 5% de los aportes que se soliciten, los cuales se requerirán para cubrir los costos de la convocatoria, los costos de manejo financiero, que dependiendo de las características del proyecto, puede ser a través de una cuenta bancaria o a través de un patrimonio autónomo, y adicionalmente los costos de auditoría si aplica. ¿Cuáles son cuándo aplican los costos de auditoría? Para los proyectos que manejan sus recursos en cuenta bancaria remunerada y exclusiva y cuyo valor total es igual o superior a 1.000 millones de pesos, y para los proyectos que manejan sus recursos en patrimonio autónomo y cuyo valor total sea igual o superior a 2.000 millones de pesos. Entonces, estos costos deberían estar incluidos en el presupuesto, y asimismo, pues deben corresponder los valores registrados en la plataforma. Y adicionalmente, se revisará que el presupuesto incluya los gastos necesarios para desarrollar las actividades descritas, es decir, que se asignen recursos adecuados a cada uno de los requerimientos que les implica su proyecto, y finalmente, que los gastos incluidos en el presupuesto sean coherentes con las actividades propuestas en la convocatoria. Que no diga yo algo en la formulación y después en el presupuesto veo que los gastos son para cubrir insumos que no tienen nada que ver con mi proyecto. Es importante que nos detengamos acá a mirar cuáles son los gastos no aceptables, es decir, aquellos que no se pueden incluir en el presupuesto. En primer lugar, no se pueden incluir en el presupuesto gastos administrativos y de funcionamiento de la organización, es decir, aquí lo que requerimos son proyectos con unas actividades y unos productos concretos, y en este sentido, pues se podrá incluir de pronto personal de la organización siempre y cuando se incluya solamente lo relacionado directamente con las actividades del proyecto. Tampoco se podrá incluir en el presupuesto la adquisición de activos fijos, es decir, de bienes muebles o inmuebles cuyo uso no se agote en el desarrollo del proyecto. Sin embargo, aquí existen algunas excepciones muy puntuales. Estos activos fijos se podrán adquirir para proyectos de construcción, dotación o adecuación de infraestructuras culturales, para proyectos de dotación y equipamiento tecnológico especializado para empresas de la industria cultural y creativa, cuando el activo objeto del proyecto sea un bien de interés cultural de uso público, y para proyectos de dotación y equipamiento para procesos de formación cultural y creativa. Sin embargo, siempre es muy importante que estos activos pues se aclaren muy bien en el proyecto en relación al uso que se les va a dar, sea es muy clara la información de la formulación, de manera que el evaluador pueda saber qué uso se les va a dar, qué mantenimiento se les va a dar, a quiénes se les van a destinar, de modo que no tengamos unos gastos en instrumentos que nunca van a ser usados por las comunidades o otro tipo de situaciones. Tampoco se podrán incluir en el presupuesto hipotecas o prendas de garantía, gastos previos o retroactivos, es decir, que gastos que ya se hayan realizado antes del inicio de la ejecución con la autorización de COCREA. Tampoco se podrán incluir multas y sanciones, deudas y capitalización o impuestos, tasas y contribuciones. Y aquí es importante señalar que cuando hablamos de impuestos, tasas y contribuciones, hablamos de unos impuestos muy específicos, como por ejemplo los prediales, como por ejemplo tarifas específicas que existan en algún contexto, y ustedes pueden consultar esta lista en la convocatoria. Aquí no se incluyen, por ejemplo, los impuestos que se cobran al momento de adquirir un bien o servicio. Entonces, si al momento de yo comprar
unos insumos, unos refrigerios, unos bienes, yo tengo que pagar un impuesto de IVA al proveedor del servicio, pues ese impuesto forma parte del gasto y en ese sentido, pues no se excluye en estas restricciones. Ahora pasemos al siguiente criterio que tiene que ver con la consistencia financiera del proyecto y la relación entre el presupuesto del proyecto y el monto del incentivo solicitado. Aquí se revisará específicamente que el proyecto asigne recursos suficientes a todas las etapas del proyecto, que el presupuesto describa con suficiente detalle cuantitativo y cualitativo los gastos y que los valores incluidos en los diferentes ítems del presupuesto correspondan a valores de mercado. Si ustedes se fijan, pues estas están todas relacionadas y nos permiten evidenciar pues que hay una adecuada planeación financiera. Y para ello es fundamental que tengamos una claridad absoluta de en qué nos vamos a gastar la plata. A veces vemos proyectos en los cuales nos escriben construcción de infraestructura, 10.000 millones de pesos, y no sabemos realmente cuánto se va a destinar al levantamiento de la cubierta, a la compra de materiales, al pago de personal. Y en esta medida, pues no es posible hacer un seguimiento y asimismo, pues no se evidencia una estructuración financiera del proyecto de manera que pues, en algún momento pues no se vayan a quedar sin flujo de caja para pagar el personal del equipo. En este sentido es fundamental que se sea lo suficientemente detallado al momento de formular el proyecto y especificar las cantidades y las características de cada uno de los gastos. Asimismo, se debe revisar, acá pido excusas porque tuve un pequeño error en la diapositiva, pero este criterio lo que tiene que ver es con las fuentes de financiación, que pueden dar hasta 5 puntos. Y para ello se revisará que el proyecto incluya o describa con claridad recursos de distintas fuentes no amparados con el incentivo tributario, contrapartida. Es decir, pausa, Aleja, ¿podemos cortar? Aleja. Oli. ¿Podemos cortar? Sí. Dale un segundo. Voy a cambiar esa diapositiva. Me quedó mal. Sí, me bloqueé porque me dio rabia. A ver, me he equivocado. Tranqui, ¿y qué te iba a decir? ¿Te estaban llamando? Sí, pero frenéticamente. En serio. Ah, sí. Compré un celular nuevo hasta que me lo metieron. Ya. Es que se me cayó la licuadora. ¿Qué? ¿El celu? Sí. Listo, entonces después de la diapositiva 10 retomaríamos en fuentes de financiación. O sea, ¿desde dónde tengo que cortar? Cuando recién pasas a esta diapositiva. Exacto, cuando pase a esta diapositiva y hago cara, uy, la cagué. Ahí. Listo. ¿Ya? 3, 2, 1. El siguiente criterio tiene que ver con las fuentes de financiación. Y aquí, básicamente, corte, perdón. No me odies. No, tranqui, no te preocupes. Ya. Ahora sí. ¿Listo? Listo. 3, 2, 1.
El siguiente criterio tiene que ver con las fuentes de financiación y podrá dar un puntaje máximo de hasta 5 puntos. Aquí básicamente se revisará si el proyecto incluye y describe con claridad recursos de distintas fuentes que no estén amparados con el incentivo tributario. Estos recursos son aquellos que ustedes no están solicitando de un aportante o inversionista identificado o por identificar, sino que ustedes han gestionado de otras fuentes o ustedes van a poner de sus propios recursos y sobre los cuales no se aplicará el beneficio del incentivo tributario. Es importante señalar que esta contrapartida puede ser en especie, puede estar reflejada en servicios que ustedes van a prestar, en insumos que ustedes van a poner a disposición del proyecto, siempre y cuando ésta se encuentre claramente cuantificada en dinero dentro del presupuesto. Y adicionalmente, pues que los valores en los cuales está cuantificado sean correspondientes, sean coherentes con los valores que costarían estos bienes o servicios si no se aportaran en especie. Para este criterio, los proyectos que no incluyan ningún tipo de contrapartida, pues no tendrán ningún punto. Los que tengan hasta un 20% del total del proyecto en recursos de distintas fuentes tendrán 2 puntos, hasta un 40%, 4 puntos, y más del 41% del total del valor total del proyecto podrán tener hasta 5 puntos. Finalmente, se revisará el impacto, y este impacto se divide en primer lugar en el impacto social, es decir, que se presenten con claridad cuantitativa y cualitativa los beneficiarios del proyecto, y aquí aclaramos que el beneficiario puede ser el mismo titular como persona natural o jurídica, pero también pues deberá presentar cómo se beneficia otros agentes en el empleo generado o de pronto en los servicios prestados, y adicionalmente es muy recomendable que el proyecto establezca indicadores y mecanismos para su medición. Si yo voy a hacer un festival, pues que tenga unos mecanismos para registrar las asistencias, para validar las percepciones, para evaluar el impacto en una comunidad, el impacto económico, dependiendo del tipo de proyecto. Y adicionalmente, se verificará el impacto en la vida cultural y desarrollo de la economía creativa. Y esto es básicamente pues, que el proyecto sea sostenible y que generará oportunidades en el largo plazo para sus beneficiarios y para el sector cultural en el que se inscribe, y que adicionalmente el proyecto no se centra solamente en el titular, sino que también beneficia a otros agentes de los sectores culturales y creativos diferentes a quien postula el proyecto. Hasta aquí van los criterios sobre los cuales se va a hacer la evaluación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que según se estipuló en la convocatoria, independientemente del puntaje obtenido, los proyectos podrán ser devueltos o descalificados en casos muy específicos. Cuando hablamos de devueltos o de devolución, quiere decir que el proyecto se podrá ajustar y se podrá presentar nuevamente. Cuando hablamos de descalificación, quiere decir que el proyecto será dado de baja y no puede ser ajustado, sea porque pues definitivamente no corresponde a esta convocatoria o porque se inscribe en alguna de las causales que ya les voy a señalar. Las causales de devolución, es decir, aquellas que son subsanables y que se pueden resolver haciendo algunos ajustes, son las siguientes. En primer lugar, que el presupuesto del proyecto contenga gastos no aceptables. Así el proyecto sea muy bello en su formulación, en su estructuración, si tiene gastos no aceptables de los que les hablé hace un momento, pues no puede proceder y en ese sentido será devuelto. Asimismo, se podrá devolver el proyecto cuando no se incluyan los gastos obligatorios definidos en la convocatoria, de los cuales ya también les hablé, o cuando no se adjunten los soportes obligatorios para los tipos de proyectos especiales o estos no cumplan con los requisitos. Y ya en un momento les voy a decir cuáles son esos soportes obligatorios. Asimismo, el proyecto podrá ser devuelto si el valor de la inversión o donación supera el monto máximo por proyecto, que además aprovecho para hacer la cuña. Este cambió en la última adenda porque se eliminaron los topes por modalidad y se estableció que el monto máximo será el 20% del cupo, es decir, algo más de 40.000 millones. Y finalmente, se podrá devolver el proyecto en
el caso en que los valores registrados en el presupuesto no correspondan a los registrados en la plataforma. Esto es muy importante que lo revisen siempre, y es que la información del proyecto sea la misma en los presupuestos y en el proyecto formulado en la plataforma. ¿Y cuáles son esos soportes obligatorios para tipologías de proyectos especiales? Ojo, esto es solo para algunos proyectos. No todos los proyectos tienen que presentar soportes adicionales, pero hay algunos que por sus características técnicas y jurídicas, pues es importante que cuenten con algunos soportes para poder proceder. En primer lugar, los proyectos que se relacionen con la creación de planes especiales de manejo y protección de patrimonio material deberán adjuntar el acto administrativo de declaratoria del bien de interés cultural, de acuerdo con el decreto 2358 de 2019 y las normas que lo modifiquen. Esto es básicamente para verificar que el plan especial de manejo y protección que se busca hacer o modificar, pues realmente corresponda con un bien de interés cultural. Es decir, un bien mueble o inmueble que haya sido debidamente declarado como patrimonio cultural de la nación, del departamento o del municipio. Asimismo, cuando los proyectos impliquen estudios y diseños para intervención de bienes de interés cultural, se deberá adjuntar este acto administrativo de declaratoria y contar con la autorización de los propietarios del bien de interés cultural. Esta autorización no tiene un formato preestablecido, puede ser en formato libre, pero sí debe ser muy claro que se cuenta con esa autorización. Para proyectos de intervención en bienes de interés cultural, es decir, cuando ya queramos hacer intervenciones físicas, sea de primeros auxilios o sea de carácter estructural, pues se debe contar con la resolución de autorización de intervención del bien emitida por la entidad competente de acuerdo al decreto 1080 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector cultura. Y como estas resoluciones pues siempre se emiten sobre unos proyectos y sobre unos anexos que revisa la entidad competente, sea el Ministerio de Cultura o sea la alcaldía que corresponda, pues se deben adjuntar también estos anexos que forman parte del cuerpo normativo de la autorización. Adicionalmente, para proyectos de estudios y diseños de construcción, dotación y adecuación de infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas, se debe adjuntar siempre el radicado de trámite de solicitud del concepto técnico favorable de evaluación por el comité CIEP, del cual yo les hablaba hace un momento. Continuando con la lista, para proyectos culturales y creativos que impliquen intervención física en el espacio público, tanto de construcción como, por ejemplo, festivales o carnavales que se vayan a hacer en el espacio público, pues se debe contar con la autorización formal de la autoridad competente para la construcción de infraestructura o intervención en el espacio público y los estudios y diseños necesarios para la intervención. Para proyectos de construcción y adecuación de infraestructura cultural, en general, se requerirá también el certificado de tradición y libertad de el predio o de la infraestructura que se va a intervenir, y este no puede ser mayor a 90 días de expedido. Y en los casos en que el titular del proyecto sea diferente al dueño del predio o de la infraestructura que se va a intervenir, pues se deberá juntar la autorización de construcción, adecuación u otra modalidad otorgada por la autoridad competente, junto con los anexos que hacen parte integral de la misma. En este sentido, es importante que tengan en cuenta que si vamos a presentar un proyecto que requiera una autorización para la construcción, pues debemos adjuntarla siempre junto con todos los anexos. Por ejemplo, en las grandes ciudades, las autorizaciones las expedirán las curadurías urbanas que aprueban los planos y las intervenciones que se van a hacer. O en algunos municipios, esta tarea la harán las oficinas de planeación, que son las que dan los permisos de construcción y adecuación de infraestructuras. Pero si el proyecto no es para la construcción y adecuación de infraestructura, pues, sino para la realización de diseños, se deberá en cualquier caso adjuntar el certificado de tradición y libertad, y en el caso de que el titular del proyecto sea diferente al titular del predio, la autorización expresa para el proyecto, la cual puede ser en un formato libre. Finalmente,
dentro de este listado de proyectos que involucren tipologías especiales, se incluye los proyectos que tengan que ver con grupos étnicos, proyectos que estén dirigidos o que afecten los derechos reconocidos por la Constitución a los grupos étnicos de Colombia, que son los grupos indígenas, pero también las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, las comunidades rom y las comunidades rom y gitanas. Entonces, los proyectos que involucren a estos grupos étnicos deberán adjuntar también un documento en formato libre emitido por las autoridades tradicionales correspondientes, en las cuales se señale que conocen el proyecto y están de acuerdo con su ejecución. Es muy importante que ustedes estén seguros si se inscriben o no en alguna de estas tipologías, porque su proyecto podrá ser devuelto si no cuentan con los soportes específicos. Si su proyecto no corresponde con ninguna de estas tipologías, no pasa nada, pueden dejar esa casilla sin diligenciar y sin incluir el adjunto en la plataforma de postulación, pues este no es un campo obligatorio, a no ser de que se inscriban en alguna de esas tipologías. Entonces ya hablamos de las causales de devolución, es decir, cuándo se puede devolver el proyecto para que se realice el ajuste. Hablemos ahora de las causales de descalificación, que son no subsanables, es decir, son definitivas. Entonces, su proyecto, independientemente de las características de la formulación, podrá ser devuelto, descalificado cuando no se evidencia la correspondencia del proyecto con los campos elegibles, es decir, definitivamente no sea un proyecto cultural y creativo, y aquí quiero que seamos muy conscientes de qué significa cultural y creativo, porque muchas veces vemos proyectos que no tienen nada que ver con los sectores a los cuales está dirigido el beneficio, pero ponen las palabras cultura y creatividad por aquí y por allá. Sin embargo, pues esto no los hace culturales y creativos, y es por eso que también, como una forma de respeto por los evaluadores, la invitación es que si su proyecto realmente no es cultural, pues no lo postulemos a este mecanismo. Adicionalmente, el proyecto podrá ser descalificado cuando se presenten dudas sobre faltas éticas en la postulación, y estas pueden tener que ver con violaciones a la propiedad intelectual o proyectos que atenten contra los derechos de alguna comunidad específica. También cuando se presente por titulares que no pueden participar, y esto es un listado que pueden consultar en la sección 2.2, o cuando corresponda con alguno de los tipos de proyectos que no pueden presentarse, que también pueden consultar en la sección 4 de los términos de referencia. Adicionalmente, pues también podrá ser descalificado cuando se evidencie en el proceso de evaluación que no se cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria para la participación. Entonces, hasta aquí llegamos con los criterios de evaluación y las causales de devolución y descalificación. Pero no quisiera cerrar esta sesión de socialización sin hacer algunas recomendaciones, algunas de las cuales pueden parecer repetitivas frente a lo que ya he venido diciendo en esta sesión. Sin embargo, pues es mejor repetir que estar lamentando después. Entonces, en primer lugar, pues los invito a que se aseguren de que su proyecto realmente se inscriba en la economía cultural y creativa. También los invito a que utilicen la plantilla borrador para la formulación de proyectos, de manera que puedan trabajar en un documento fuera de línea su iniciativa, puedan leerla, releerla y estén muy seguros de la información que van a incluir al momento de hacer la postulación en la plataforma. También es recomendable que se revise una y otra vez que la información registrada en la plataforma corresponda con la registrada en el presupuesto y el cronograma, así como en los demás formatos. Esto incluye los objetivos, las actividades, los resultados y valores del proyecto. Estos deben ser siempre los mismos en los diferentes soportes. Si tenemos unas actividades en el formato de la plataforma y otras en el formato del presupuesto, pues evidentemente el proyecto va a tener unos problemas serios de coherencia. También es clave que se describa de manera clara el contexto y las características de las actividades que se van a realizar, así como los productos que se van a obtener. Si vamos a hacer un proceso de formación, pues digamos en qué campos artísticos, con qué programas vamos a trabajar, cuántas horas
vamos a dar de formación, a qué tipo de personas, con qué características, de qué comunidades, si vamos a hacer una publicación, digamos, cuántas copias vamos a hacer, en qué género está la publicación, quién es el autor. Es decir, tratemos de que para el evaluador sea absolutamente claro en qué consiste el proyecto. Partamos de la base que las personas que los van a evaluar, aunque es probable que los conozcan por su reputación en algunos casos, pues en la mayoría de los casos no sabe quiénes son ustedes, no sabe cuál es el trabajo que realizan, y es por eso que el proyecto debe ser muy asertivo en transmitir de una manera integral todo lo que se realizará y pues todo lo que ustedes hacen desde sus sectores culturales y creativos. Y para tener una claridad en la formulación presupuestal y del cronograma, pues también es muy importante que revisen el instructivo y las recomendaciones incluidas dentro del mismo formato que ustedes pueden descargar a través del hipervínculo al final de la convocatoria. En este formato, si ustedes se fijan, las dos primeras hojas incluyen una lista de chequeo y unos instructivos que serán muy útiles para ustedes y que evitarán problemas al momento de la evaluación en la medida que se revise. Y finalmente, es muy importante que la redacción sea clara para cualquier lector. En alguna clase de la universidad un profesor nos decía, ustedes pueden ser muy inteligentes, pero si no saben escribir, las personas van a pensar lo contrario. Por lo anterior, es muy importante que seamos cuidadosos con la redacción y para ello es muy útil que le pidamos a alguien que lea nuestro proyecto y que entienda y que nos aseguremos de que entienda en su totalidad qué es lo que queremos decir. Asimismo, es muy útil que nosotros mismos releamos el proyecto. Muchas veces leyendo uno mismo su proyecto se da cuenta que no entiende qué era lo que quería decir y revisa una forma de hacerlo de manera más clara. También hay muchos tutoriales, hay muchas herramientas en línea para que ustedes mejoren su redacción, y una recomendación básica para la escritura es que siempre separen las frases en sujeto, verbo y predicado. ¿Quién va a hacer qué? ¿Cómo? Punto. Y ahí siguen con la siguiente acción. Entonces, si tenemos una redacción clara, pues vamos a tener una forma también de comunicarnos de una mejor manera, no solo con el evaluador, sino con quienes van a ser en el futuro los inversionistas o donantes de nuestro proyecto. Hasta aquí llegaría mi presentación. Ha sido para mí todo un placer acompañarlos nuevamente en una de estas sesiones. Recuerden que si tienen dudas, nos pueden escribir a info@colombiacrea.org. Asimismo, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, donde estamos constantemente ofreciendo contenidos para apoyarlos en este proceso de postulación a la convocatoria y también para mantenerlos informados de los diferentes procesos que se están gestando en la Corporación Colombia Crea Talento, COCREA. Muy buenas tardes para todos ustedes. Yo soy Juan Antonio Cuellar y nuestro proyecto es las temporadas 3 y 4 de la serie documental Contra el Olvido de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. La serie documental Contra el Olvido es básicamente la historia de la orquesta, es decir, la historia de sus músicos. Se recuenta la vida de cada uno, bueno, no de todos, pero sí de la mayoría de los músicos ya han tenido su espacio en cada serie. Son 42 capítulos. Cada capítulo es dedicado, por un lado, a plasmar, a exaltar la labor, la vida de algunos de los músicos de la orquesta. Segundo, a mirar cómo es ese devenir de la orquesta tratando de adaptarse a la situación de pandemia. Vamos a ver durante toda la serie cómo la orquesta poco a poco regresa a los escenarios, adaptándose a las condiciones. Entonces nos metimos en COCREA en 2020 y luego le presentamos la idea a Caracol Televisión, y Caracol Televisión se entusiasmó notablemente con la idea, no solamente por el beneficio de la inversión y el beneficio tributario correspondiente, sino también porque era un proyecto que a ellos les llamaba la atención desde el punto de vista de televisión, desde el punto de vista del producto mismo. Así que estas oportunidades que están ahí, que ya son una realidad y de las cuales nosotros que hemos sido beneficiarios damos fe, nos abren un panorama muy diferente en la gestión cultural en este país, porque de repente los proyectos culturales
son objeto de un beneficio económico para las empresas. O sea que eso es realmente un parteaguas en la historia de la cultura de este país. Con la convocatoria CoCrea 2022 puedes obtener aportes hasta del 100% para el desarrollo de tu proyecto.